Hola a todas y todos mis estimados conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les vamos a contar 3 historias de terror espeluznantes, que no los dejarán dormir, al menos, no esta noche. La bailarina y el payaso. Hay una leyenda de terror que cuenta que hace mucho tiempo existía un circo que se levantaba sobre un enorme terreno baldío. En él trabajaban muchos artistas, comediantes y acróbatas, pero entre todos ellos destacaba un payaso que vestía un traje muy estrafalario y al que le encantaba hacer bromas pesadas. Su sola apariencia y sentido del humor despertaban miedo en los niños y una macabra fascinación en el público adulto. Un día, entró a trabajar al circo una hermosa muchacha que era bailarina. No tenía a nadie en el mundo, pero era perfectamente capaz de ganarse la vida bailando. Desde el primer instante en que la vio, el payaso se enamoró de ella, e hizo hasta lo imposible por ganarse su corazón. Sin embargo, la joven era indiferente a todas sus muestras de afecto. No le gustaba el modo tan pesado en que se burlaba de las otras personas para divertirse, ni su insistencia que comenzaba a rayar en la obsesión. Sin darse cuenta, el amor del payaso se fue convirtiendo en un oscuro deseo. Un día, encontró a la bailarina hablando con otro actor del circo, un acróbata muy amable, del cual ella estaba enamorada. Cuando el payaso los vio besándose, sintió que los celos se apoderaban de él, y lleno de ira, juró vengarse de la muchacha por rechazar su afecto. Esa misma noche antes de actuar, la chica se fue a dar un baño para prepararse. No notó al malvado payaso, que oculto en su camerino, esperaba el mejor momento para atacarla. Cuando lo descubrió, fue demasiado tarde. El payaso la degolló sin piedad, y después de cometer el crimen, se suicidó al lado de su cuerpo sin vida. Sus cadáveres no serían encontrados, sino horas después, al finalizar la función de aquella noche. Antes de morir, el infame payaso le había cortado la cabeza a la bailarina, en un arranque de violencia. Y por más que buscaron, esta jamás fue encontrada. Con el tiempo, la gente dejó de acudir al circo, y este cerró sus puertas. La carpa fue retirada del terreno, y en ese mismo lugar, se construyó un gran internado. No pasó demasiado tiempo, antes de que los niños que vivían en la escuela, empezaran a notar toda clase de cosas extrañas y escalofriantes. Se decía que, en uno de los baños de la institución, a veces se escuchaba el canto macabro de una mujer, y que, ésta los llamaba por su nombre. Luego, si uno bajaba por las noches al salón de actos del colegio, podía ver cómo en el escenario bailaba un cuerpo sin cabeza. Lo más aterrador, sin embargo, ocurría en el patio, mientras todos dormían o intentaban dormir. Ahí, se aparecía un horrible payaso vestido con ropas extrañas, quien reía de una forma maniática, y jugaba con la cabeza de su amada entre las manos. Por supuesto, las autoridades del internado jamás creyeron ni una sola palabra de aquellos rumores. O más bien, prefirieron actuar como si no fueran reales. Dormí en una casa embrujada. No soy una persona que se deje llevar por supersticiones de historias de fantasmas. Soy el tipo de chica que busca una explicación lógica para todo, y la última en creer en todas esas leyendas urbanas y hoaxes que se comparten por internet. El tipo de chica que desacredita al instante cualquier experiencia paranormal que hayas tenido o creído tener. Sin embargo, por más que he intentado buscar una salida lógica a lo que voy a contar a continuación, debo confesar que no he podido hacerlo. Todo comenzó cuando unas amistades me invitaron a pasar la noche en su casa. Una antigua propiedad del año 1900, recién restaurada y de estilo gótico. Una auténtica casa de fantasmas. A menudo, sus habitantes comentaban que en más de una ocasión habían visto a una señora que se aparecía en el sótano, aunque por supuesto yo no les creí.
Ellos siempre querían meterle miedo a todo el mundo. Para cuando llegó la noche, la fiesta de pijamas se había puesto interesante. Nos habíamos inflado con comida chatarra, habíamos jugado juegos de mesa, e incluso contado algunas historias de terror, con todo y mi escepticismo. Luego llegó la hora de acostarse, y yo me dispuse a descansar dentro de mi bolsa de dormir. Me desperté por la madrugada, luego de escuchar unos ruidos. Me concentré en el sonido, y me di cuenta de que provenía de la cocina. Como mi mejor amiga no estaba al lado mío, supuse que quizás se había levantado por un bocadillo, o había querido levantarse para hacer el desayuno. No me explicaría hasta después, que, en ese momento se había levantado para ir al baño. Me puse mis pantuflas y bajé para alcanzarla, mientras el ruido de la cocina se intensificaba. Ahora no solo podía escuchar claramente cómo alguien manipulaba ollas y freía algo en la sartén, sino que también era capaz de oler el intenso olor del tocino cocinándose y los huevos que chisporroteaban junto al balcón. No obstante, una vez que me asomé a la cocina, todos los sonidos pararon en seco. Aún podía percibir el olor a desayuno en el aire, pero la estancia estaba vacía y completamente a oscuras. Los utensilios permanecían puestos en sus lugares, y no había nada sobre la estufa. Me quedé paralizada. Siempre podía decir que estaba soñando, pero la verdad es que yo sé que no es así. Con todo, regresé a mi habitación para intentar convencerme de que me había imaginado cosas. Al día siguiente, el comentario del hermano de mi mejor amiga no me tranquilizó. Se puso a reclamarnos que no había podido dormir por todo el ruido que habíamos hecho. Mi amiga puso cara de no entender, pero yo sí comprendí de lo que estaba hablando. Desde que viví esta experiencia, he tenido que admitir que, tal vez, haya cosas fuera de nuestra comprensión. Al parecer, la mujer que vivía en esa casa, sigue habitándola de algún modo. El hombre angustiado. Sean Robinson es un hombre de Lawson Street, Edimburgo, que tiene una macabra historia que contar. Todo comenzó el día en que este sujeto recibió un regalo de parte de su abuela. Se trataba de un cuadro muy peculiar, que mostraba el rostro de un hombre con la boca y los ojos abiertos de par en par. Aunque su expresión dejaba asomar la más terrible angustia, desde el principio, hizo que Sean se sintiera fascinado. La anciana le explicó que había sido pintado por un artista desconocido, el cual utilizó su propia sangre para realizarlo antes de suicidarse, debido a la profunda depresión que lo atormentaba. A pesar de que a Sean le gustaba la pintura, su esposa afirmaba que el objeto le hacía experimentar un horrible sentimiento de ansiedad, por lo que le pidió que la apartara de su vista. Al principio, dejaron el cuadro olvidado en el garaje de los padres de Sean, donde se quedó olvidado por un buen tiempo. Poco después, al estar haciendo limpieza en el lugar, y reencontrarse con la pintura, Sean tomó la decisión de volver a llevarla a casa, y colgarla en la habitación de invitados. Desde ese momento, su familia y él, fueron presas de extraños fenómenos paranormales. Por las noches, escuchaban ruidos extraños proviniendo de aquel dormitorio, golpes, arañazos en la pared, cosas que se caían, e incluso, escalofriantes llantos y gemidos. El perro de la familia comenzó a quedarse de pie frente a la puerta, gruñendo, y pronto dejó de subir a la planta alta de la casa, como si le temiera a algo invisible. Sean aseguró haber visto en varias ocasiones la silueta de un hombre, que se encontraba en el dormitorio. Poco a poco, la tranquila rutina familiar se convirtió en un caos. Cierta noche, cuando su esposa se fue a dormir temprano, sintió como alguien entraba en la habitación y se acostaba a su lado. Ella esperaba encontrarse con su marido, pero en lugar de eso, soltó un grito de terror, al distinguir a un tipo alto y desconocido, que desapareció al instante. En otra ocasión, uno de los hijos del matrimonio sufrió una caída de las escaleras, al sentir como unas manos invisibles lo empujaban por detrás. Sean había colocado el cuadro cerca de ahí, sin que nadie en la casa lo supiera.
Finalmente, Sean optó por guardar la pintura en el sótano, donde de tanto en tanto, siguen ocurriendo sucesos extraños. Hasta el día de hoy, él asegura no tener explicación para los hechos insólitos que siguen ocurriendo en su casa. Ha intentado rastrear el paradero del autor del cuadro, sin éxito, y compartido su historia en YouTube, por si diera la casualidad de que alguien reconociera la pintura. No fue así, aunque varios internautas han manifestado su interés en comprarla. Sean prefiere no venderla por el momento. Está convencido de que un espíritu, ligado al objeto, intenta comunicarse con ellos. Y tarde o temprano, descifrarán su mensaje. Y bueno, deseamos que se hayan entretenido en esta noche terrorífica. Esto ha sido todo por el momento. Nos escuchamos en el siguiente vídeo, y... hasta pronto.